¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de En Búsqueda de la Verdad. Estoy muy contento porque el primer programa que hicimos recibió muy buenos comentarios de parte de la gente que pudo verlo a través de nuestra plataforma de www.laradiomóvil.com. Y hoy me encuentro nuevamente con don Francisco Tontle. Bienvenido, don Francisco. Gracias, Roberto, aquí estamos con mucho gusto. Gracias a usted. Vamos a tocar un tema hoy muy interesante, que es el karma, un término que se ha popularizado últimamente durante muchas formas, muchos lados lo hemos escuchado, los jóvenes incluso ahorita ya se ha vuelto moda decir, es que te pasa lo que te pasa por tu karma, y algo hay de eso, don Pancho. Vamos a platicar y abordar este tema. De primera mano, para empezar, vamos a empezar con las definiciones. ¿Cómo definiría usted al karma? Bueno, el karma está establecido en lo eterno, en lo absoluto. La definición, indiscutiblemente, como ley, la palabra karma significa acción, que es la traducción que más se ha encontrado en español. Por lo tanto, todo el mundo sabe que toda acción promueve una reacción. Lo hemos escuchado siempre. Por lo tanto, la ley del karma es la ley de causalidad o la ley de causa y efecto. Es el poder absoluto que gobierna todas las cosas de todos los mundos en todo el cosmos. Digamos, todos los procesos todas las consecuencias, las consecuencias que vivimos o que vemos de determinado acto, de determinada acción, de determinado pensamiento, tiene que ver con el karma. Claro que sí, desde luego, porque nosotros caminamos con nuestro cuerpo físico, no nos fijamos, nos resbalamos, nos caemos y le echamos la culpa al que tiró la cáscara. Falta de precaución. Tenemos un accidente, a lo que se llama accidente en este mundo, y le echamos la culpa hasta Dios. Y alguien nos hace mal en esta vida y decimos, bueno, ¿por qué me hace mal si yo nunca le he hecho nada? Bueno, en esta vida probablemente no, pero en las vidas anteriores ya le hicimos algo. Por lo tanto, el karma rige las vidas o la vida en general manifestada en todas las formas, desde los reinos elementales, el mineral, el vegetal, el animal, el humano, y es en el reino humano donde está la mayor complejidad, dijéramos, de entender y de vivir dentro de esa ley. Al conocerla, empezamos a regir nuestra vida. En el programa anterior ya tocábamos un poco y hablábamos sobre la reencarnación y hablábamos sobre las vidas pasadas y hacíamos un símil con la escuela, con el aula de la vida, ¿no? Que venimos aquí a aprender y por una serie de reencarnaciones o de vidas humanas que conocemos, nos vamos perfeccionando o vamos pagando un poco lo que hacemos en cada vida o que vamos aprendiendo, ¿no? ¿Podría usted andarnos más un poco acerca de la reencarnación y esta parte que en el programa anterior hablamos un poco, pero que tiene que ver directamente, que hablamos del bien y el mal, ¿no? Tiene que ver directamente por qué me va bien, por qué me va mal, por qué me suceden las cosas, ¿no? La reencarnación tenemos que verla desde los reinos anteriores a nosotros los humanos, no nada más en el reino humano,
porque si no, no le encontramos el antecedente de la misma ley que movimos. La movimos como minerales, la movimos como vegetales, la movimos como animales. Y del reino animal al reino humano tiene mucho que ver. Es muy importante cómo pasa el ego o el alma, la mónada o el alma grupal, para convertirse en la individualidad, el alma individual. Por lo tanto, para entender bien el karma tenemos que entender bien que soy yo, y soy yo la mónada, la chispa, Dios dentro. Ese término de Dios, que está muy mal usado y mal choteado, es la divinidad, la deidad, es la vida real. Entonces esa vida real es la que evoluciona. Un mineral, para que se llegue a transformar en oro, en plata, o en mercurio, en cromo, digamos algo más valioso, ¿no? Sí. O hablando, por ejemplo, de la roca común, ¿no? Sí, tiene que pasar lo que llamaríamos en su reino muchas existencias, ¿sí? Para llegar a transformar su forma y la vida, o la vida y la forma. Y así sucede en el reino vegetal. Vamos a ver las rosas o las flores, en las que ya pasamos nosotros, ¿eh? O sea, nosotros venimos desde el mineral. Sí, desde antes del mineral. Todos venimos del absoluto, en descenso, lo que se llama involución. En esa involución, la vida o el absoluto, o la deidad, como quieran llamarle, es quien va por emanación conformándose en los mundos o planos hasta llegar al mundo físico. Entonces el mundo físico, que es, dijéramos, el último mundo, dijéramos de arriba para abajo, en descenso, que es el más complejo, la escuela o el aula más difícil para la vida y para aprender a vivir, para encontrar el sendero, el camino para regresar de donde vinimos. Por eso, o sea, cuando le preguntamos a un niño y nos dice, pues es que yo vine de mi madre, sí, porque es lo primero que ve, siente, percibe. Pero antes de la madre, y así nos vamos preguntándonos, entonces veremos que todas esas vidas en las formas tienen que evolucionar hasta llegar al reino humano. Y después del reino humano viene el superhumano. Vienen los seres superiores, donde hay que ascender todo ese proceso de evolución. Y que, perdón que lo interrumpa, y que el cuerpo físico deja de ser necesario, ¿no? O el mundo físico ahí deja de ser necesario, o un superhumano todavía requiere del cuerpo físico. Sí, cuando realiza algunas misiones donde necesita un cuerpo físico, construye él mismo un cuerpo con su poder mental. Los grandes seres tienen ya esas facultades, pero hay una cosa interesante que no debemos pasar en cuanto a responder. La reencarnación y el karma son dos aspectos de la deidad que están juntos, unidos. Por lo tanto... Sí, uno no puede suceder sin el otro. Porque tiene que ver precisamente la forma en que vivimos en tal forma para saber cómo vamos a hacer en la siguiente. Decíamos la vez pasada que el hombre es el arquitecto de su propio destino. Bueno, por lo tanto, va a labrar su destino hasta que llega al reino humano. Pero en el reino humano es muy interesante porque ahí
tenemos que pasar en esta aula o en alguna parecida promedio de más de 700 existencias o vidas. Una vida humana común, ¿no? Que conocemos de, no sé, 70, 60, 80 años, dependiendo, ¿no? Más o menos, porque el promedio de vida depende también de cómo hayamos movido a la ley del karma. 700. Más o menos 700. Se pueden hacer menos o pueden ser más. ¿Por qué? Porque alguien puede acelerar su evolución, estudia más pronto, pone más atención, aprueba antes los exámenes, ¿no? Y es aprobado. Te adelantas. Se adelanta. Y hay otros que van hasta reprobar, ¿no? Y que no les va a interesar el estudiar y... En ese proceso de la reencarnación alguien puede reprobar, ¿sí? Ahora, de ahí depende, de esas vidas, cómo movamos la ley de acuerdo a nuestros cuerpos. Debemos entender que cada cuerpo pertenece a diferente plano. El cuerpo físico está compuesto de dos energías importantes, lo que es la materia, sólido, líquido, gaseoso, que es la que más conoce el ser humano, pero está formada de éter, que es lo que forma el cuerpo vital, el doble etéreo del ser humano, que es con el que recibimos del sol la energía vital para que el cuerpo físico funcione. Por lo tanto, la región etérea está conformada de 4 manifestaciones de la materia etérea, más 3 del físico, sólido, líquido y gaseoso, son 7 manifestaciones. Cada plano tiene 7 subdivisiones o 7 regiones o 7 subplanos o 7 submundos. El cuerpo físico, porque es complicado a lo mejor para alguien que no está imbuido en el estudio, el cuerpo físico es esto, ¿no? Lo que vemos aquí, ¿no? La Claro. cara, manos, cuerpo, carne. La carne, los huesos, el cerebro, el hígado, el corazón, los pies, las manos, las extremidades. O sea, ese mundo físico, que a su vez todavía no está plenamente estudiado científicamente, tampoco en nuestro mundo, empezando por el cerebro. En nuestros días los diagnósticos que se han dado no son tan exactos. El hombre ha transformado inclusive los diagnósticos que le han dado, de acuerdo a su mentalidad. Pero no olvidemos que aparte del cuerpo físico con su doble etéreo, tenemos el cuerpo astral o emocional, que es el campo de los deseos. Y en el campo de los deseos, usando nada más ese término, están las pasiones, están la ambición, está todo el egoísmo y todas esas cosas. Y ¿ahí entra la lujuria también o es parte del cuerpo todo físico? eso, la lujuria y la libidinosidad y todo eso, todos los apetitos que el ser humano tiene, que a veces no saben ni de dónde le salen. Y tenemos un cuerpo mental inferior, que comentamos así someramente la vez pasada, con el cual vivimos la conciencia vigílica, o sea, en el día como estamos despiertos. Ese cuerpo mental, dijéramos, se usa para pensar los pensamientos concretos. El mental inferior. El mental inferior. Y el mental superior, que prácticamente es el cuerpo causal, donde se aloja la memoria eterna, y que es prácticamente la cobertura del ego. Ese cuerpo está permanentemente, vida tras vida, con el ego. Ese no desaparece. Los otros sí se van. El ego es el alma. Sí. Sí, el ego es el alma. El ego es el alma, es el Dios interno,
es el yo superior o mental superior. Digamos que el cuerpo causal es el que va notando lo que vamos haciendo en las vidas, ¿no? Como registrándolo. No propiamente, sino que es algo que si analizáramos qué es la memoria, es una grabación, por decirlo así. Es una grabación porque el pensamiento es energía. Entonces esas experiencias, sobre todo las positivas, las buenas, van a ese mental superior o cuerpo causal. Ahí ya van cuatro cuerpos, o el mental se divide en inferior y superior. El mental superior, buena pregunta. El mental superior, al encarnar, por extensión de él, forma o construye el cuerpo mental inferior. Por lo tanto, es un reflejo o es una extensión del cuerpo mental superior. El cerebro físico, porque debemos tocar el cerebro físico. Sí, que confundes la mente con el cerebro físico. Exacto. El cerebro físico. Una cosa muy interesante, Roberto. Nosotros pensamos con el mental superior y pensamos en lo más elevado. Nuestro cerebro está preparado para recibir las vibraciones del mental superior, para entender, comprender y saber y responder. Todavía no. Algunos cerebros ya están acondicionándose. ¿Sería lo que conocemos como inteligencia? Entre más inteligente, más... La inteligencia, que es una cualidad, está en todo. Es un aspecto de la deidad también. ¿Sí? Sí, conocemos que a veces relacionamos que alguien que se dedica, por ejemplo, a las ciencias y no sé, descubre algo y dicen, es muy inteligente, pero eso es muy diferente al... Bueno, ahí es donde vemos ciertas... O sea, la inteligencia se ha analizado como la agudeza, la sagacidad, la habilidad. Sí, el zorro es muy inteligente, dicen. Pero, eres como un zorro, se dice, ¿no? En la jerigonza popular. Pero de aquí depende, de esa inteligencia. La inteligencia no es ni buena ni mala. La inteligencia es una cualidad que puede usar el hombre para bien o para mal. También lo tocábamos en el programa anterior, esa parte. Lo tocamos y vamos a seguir tocando. No va a parecer repetitivo, aclaro. Todo tiene que ver con todo. Tiene que ver con todo. Sí. Siempre estaremos remitiéndonos de un aspecto a otro. Entonces, decía usted que había 7 cuerpos, o que existen 7 cuerpos. Estamos en el físico, en el astral, mental inferior y mental superior o causal. Así es. Tenemos más cuerpos, faltan... Actualmente son los cuerpos necesarios para que el ego, el alma, evolucione en esta aula, en esta escuela. En esta reencarnación. Exactamente. ¿No? Para que pueda estar dando vuelta, por decirlo así, de los planos mental, superior, inferior, astral y físico. Físico, astral, mental inferior y mental superior. Ese es el proceso de la reencarnación. Por eso tenemos que dilucidar cosas muy interesantes. La gente, en el sentido popular o general, cree que, pues, como ya se murió fulano, vamos a hacerle una misa de cuerpo presente. Sus rezos. Y nos dicen, ahorita nuestro hermano fulano va a estar en presencia de Dios. ¿Cuál Dios? ¿El absoluto? No, no es posible. Y no es posible porque hay 7 mundos
para llegar al absoluto, ¿sí? Y no se llega tan fácil. Si no se entiende, el absoluto es incognoscible. Por lo tanto... Sí, en la iglesia lo dicen, se murió, se va a ir al paraíso si fue bueno, se va a ir al infierno si fue malo, y pensamos que vamos a ir a descansar a un lugar muy bonito donde está Dios, ¿no? Sí, cómo no. Un ejemplo. Si tú vas a primer año y dejas de ir a la escuela, o tu papá y tu mamá y tu tía y tus familiares van a la escuela porque quieren que ya te den tu certificado de primaria, te lo van a dar. Pues no, te falta cursar los grados. Tienes que cursar todos esos, igual que la secundaria, la prepa y hasta la carrera. La carrera. Igual es la evolución, ¿sí? Para llegar a los planos superiores más bellos, más divinos, más elevados, necesitamos transformar nuestra vida. No porque di tanto de dinero aquí para ganarme el cielo. El cielo no se compra. O porque fui mucho a la iglesia. Hay una cuestión muy interesante que ahorita viene a mi mente. San Pablo, el iniciado, enseña el karma y les dice a sus hermanos: nadie engaña a Dios, porque el que siembra, o lo que siembra el hombre, eso es lo que recoge. Está dicho de una manera muy interesante por uno de los iniciados cristianos, ¿sí? Que obviamente no nos vamos a poner a discutir aquí en la figura de San Pablo, pero que sus enseñanzas en términos del karma los da. Que no lo acepten, que no lo hayan aceptado o que no lo sigan aceptando muchos, pues es porque la falta de, iba yo a decir, la falta de ignorancia, como dice mi amigo un cargador que está aquí, ¿no? Es la falta de conocimiento. El exceso de ignorancia. Exceso de ignorancia. O falta de conocimiento. O sea, todos somos ignorantes, Roberto. Claro. Todos. Por eso, el término ignorancia en sánscrito, que es avidya, que se traduce como falta de conocimiento. Todos podemos conocer muchos aspectos, pero desconocer muchos otros. Claro. Entonces somos ignorantes en muchos aspectos. Y no podemos saber todo, ¿no? No, todavía no. Todavía nos falta mucho. Bueno, entonces hablaba ahorita de que tenemos que venir a repetir, a cursar los grados que tenemos que cursar hasta ir perfeccionándonos, y obviamente entre mejor nos portemos, eso sería la reencarnación, venir a cursar, ¿no? Vida tras vida sería la reencarnación, y dependiendo, digamos, cómo nos hemos portado en cada vida es cómo nos va a ir. Bueno, no es tanto porque esto nos podría llevar a que yo creo que me porté bien. Sí, ¿quién evalúa, no? Pero porque tengo que hablar bien de mí. Claro. Pero en este mundo movemos la ley, y en los demás también, conforme a la intención. Eso es muy importante. O sea, por eso lo que San Pablo dice... ¿Por qué haces lo que haces, no? Es muy importante. Yo aparento ser bueno, pero no lo soy. Como los políticos. Sí, como los políticos. O trato de, como dices tú, yo me voy a portar bien, pero de acuerdo a mi catálogo de bien. Y aquí, para poder ascender, necesitamos conocer la ley y respetarla. La ley kármica representa en la vida general todas las demás leyes. La ley de evolución,
las leyes de la naturaleza, todas las leyes, ¿sí?, que la mayoría las ignoramos, no las conocemos, y entonces por eso en nuestro mundo nos parecen cosas raras, hay muchas cosas raras. Todos los mundos, todos los planetas, toda la vida está sujeta a esa ley del karma. Se le llama consciente o inconscientemente, porque el concepto de conciencia, que a su vez también es algo así medio confuso, no muy fácil de entender. Se puede confundir. Sí. La conciencia, no olvidemos que también es una manifestación de la conciencia universal. Todo lo que en los mundos que conocemos, o los mundos creados, formados, construidos, emanados, como quieran llamarle, todos esos mundos están dentro de esas leyes, ¿sí? Por lo tanto, hay mundos, un día lo vamos a comentar, que esto es muy interesante, ¿eh? En el principio de la vida en la Tierra, hubo un momento en que la Tierra quiso formar los cuerpos humanos y empezó a intentarlo, y entonces ahí surgieron las famosas quimeras, hombres, animales, hombres, mitad, mitad. Y por otro lado, en nuestro mundo no tenemos que olvidar que, por ejemplo, esa acción kármica de la misma Tierra repercute en las formas de vida que contiene la Tierra. A eso se le ha denominado el karma colectivo del mundo. Hay karma colectivo de nación, hay karma colectivo de familia, de ciudad. Entonces, ¿por qué? Porque todo lo que nosotros movemos como ley va a repercutir también en bien o mal de los demás. ¿Sí? Por eso el karma nos va enseñando en que la vida no es única, la mía, que está la tuya, está la de los demás, todo eso, y que estamos enlazados por esa misma ley que hemos movido en nuestras vidas anteriores. Ahí es donde vamos a ver, caray, el karma que hicimos en vidas anteriores. Ese le han dado un nombre, el karma en sazón, o karma que se va a manifestar, inclusive por cuestiones que nadie les puede quitar. Y luego el otro karma, el karma de carácter, que es en el que vamos realizando y que está sujeto a transformarlo. Nosotros podemos transformar el karma y además debemos transformarlo. Bueno, ¿cómo se cambia? Tan fácil, mis amigos, porque así como usted ensucia la mesa y tiene que limpiarla, ¿sí?, ya corrigió esa acción. Así también nuestra vida tiene que transformarse y limpiarse, purificarse, ¿sí? El concepto de purificación también no se ha dado tan claro, tampoco, Ahora, por eso tenemos que estar un poco pendientes en esto que vamos platicando. Pensamos, deseamos y actuamos. Actuamos y probablemente movamos un nuevo deseo. Deseamos y probablemente produzcamos un nuevo pensamiento. Y todo eso
esos pensamientos nuestros pueden afectar a los demás cuando estos pensamientos o deseos los dirigimos a los demás. ¿Por qué? Porque el pensamiento y el deseo es una energía que tiene dirección. Y la ley que rige las energías en la vida establece que la energía que no encuentra el punto a donde fue dirigido regresa a la fuente de donde procedió. Y ahí es donde estamos precisamente. Está bien interesante eso. Ahí es donde estamos precisamente enlazados. Sí, por ejemplo, a veces creemos que mucha gente desea el mal, ¿no? Ojalá y le vaya mal a ese porque me cae mal, ¿no? Y a veces piensas que le estás haciendo mal a esa persona, pero en realidad te lo estás haciendo tú mismo deseando eso, ¿no? Obvio que sí, porque en este mundo ha habido casos. Esto me lleva a un análisis de algunos hechos que sucedieron en Puebla. Un hombre tiene su rifle, lo agarra y se sale como autómata y se va a un cerro y está arriba y ve la carretera. Vienen carros, ¿no? Coge el rifle así espontáneamente, dispara y mata a una de las gentes que iban en el autobús, sin saber cómo ni cómo. Otro caso, va un hombre manejando en la ciudad de Puebla y en uno de los albortantes de las lámparas que hay en Puebla, todavía creo que hay, ve que está una persona ahí que se va a atravesar. E instantáneamente, en vez de que frene, acelera el carro y se lo avienta y lo mata. Y llega la policía, que es lo interesante. Llega la policía y lo aprende. A ver, vámonos. Y él reacciona y dice: es que yo no lo maté. Aquí viene un análisis que obviamente está para muchas mentes que nos escuchan, analizar por qué eso que decías, deseamos un mal, ¿sí? O hacemos un mal, pero no sabemos por qué lo hicimos. ¿Por qué? Porque tenemos que estudiar, aparte de nuestros cuerpos, el mundo físico, donde está nuestra atmósfera, totalmente curtida de pensamientos y deseos horribles. Está el mundo astral y está el mundo mental, aquí mismo. Por lo tanto, esa influencia de la vida de nuestros planos, ¿sí? Nosotros pensamos y va al mental, deseamos y va al astral, actuamos y va al físico, ¿sí? Esa es la relación de vida que debemos entender para poder, dijéramos, ir normando. Caray, ¿qué hago en esta escuela? En cambio, por ejemplo, si en lugar de desearle mal a alguien, yo digo: híjole, ojalá Dios te bendiga, que te vaya bien, me hiciste mal, pero yo te deseo que te vaya bien, ¿qué pasa ahí? También puede influir en una acción buena en otro lado. Claro. Ahorita que acabas de expresar esta pregunta, observo, ¿sí?, que hay pensamiento y deseo, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Porque en la mayoría de nosotros pensar y desear casi es simultáneo. Creo que dijimos un poquito en relación a que el mental y el astral, el mental inferior y el astral, están unidos en la mayoría de nuestros seres humanos o en nosotros, y no podemos distinguir o separar el deseo y el pensamiento. Entonces, emitimos un pensamiento con deseo bueno,
obviamente vamos a mover la ley para bien, ¿sí? La ley se mueve de acuerdo a la calidad de los pensamientos. Creo que en términos generales la mayoría de la gente ya se ha popularizado tanto el término karma que sabe que el karma es como una especie, pero fíjese, yo siento que lo ven desde el aspecto negativo. El karma es como algo malo que te pasa porque te portaste mal, pero no lo entienden también como una posibilidad de el karma puede ser algo bueno que te está pasando, ¿no? Pero es que el karma no produce nada. No, sí, pero hablando de términos populares, en la gente Sí. así lo entienden, ¿no? Por eso es importante este programa, creo, porque está muy interesante lo que está diciendo, don Pancho. Por eso, porque lo que creen es que el karma produjo su mal o su bien. Y por eso dije que el karma no produce nada. No. Karma como ley, vamos a decir así, es nosotros la movemos y de acuerdo a cómo la movamos, porque la ley no se mueve sola. En nuestros mundos, y sobre todo en el nuestro, están seres encargados de la distribución del karma, o sea, de los efectos. ¿Sí? Por eso todo está programado, todo está bien hecho. Nada está mal hecho en el cosmos. Nosotros al ignorar... Sí, nos maravillamos de cómo funciona el sistema respiratorio, ¿no? Claro, sí. Pero, por ejemplo, no sabemos todavía la positividad de la energía en nuestro mismo cuerpo físico. Y no sabemos utilizarla. ¿Por qué? Porque queremos tener un cuerpo de atleta y no vamos a ser atletas. ¿O por vanidad? O por vanidad. Bueno, pues la mayoría lo puede hacer por vanidad y reducir sus músculos, pero esos músculos, inclusive kármicamente, ¿sí? Si no sigue haciendo ejercicio, se va a convertir en un esqueleto arrugado como yo, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que ver, ¿sí?, cómo actuamos, para qué hicimos eso, cuál es la intención con que lo hicimos, para ver el efecto. Y podemos conocer el efecto y saber del efecto que vamos a tener. Entonces ahí es donde, cuando empezamos a conocer esa causa y efecto que hacemos o que producimos, que somos dueños de ellos, es donde empezamos precisamente a corregir, ¿sí?, lo que está mal en nosotros para transformarlo. Esa es la transformación del karma. Ese karma no es ningún Dios castigador, no existe ningún Dios castigador ni premiador. Nosotros somos los que, moviendo la ley, o nos premiamos o nos castigamos. Bien, hay varios mitos acerca del karma. O algunos dicen que, pues, si ahorita fuiste una mala persona, en la siguiente vida vas a ser un gusano o una especie de ser inferior por castigo divino. Eso no es así. No, porque la ley de evolución pegada a la ley kármica no es regresiva. Así lo dijeron hace tiempo varias gentes de nuestro mundo occidental, creyendo que los orientales creían que iban a reencarnar en un animal y le atribuyeron inclusive de manera muy ignorante a los hindúes, que respetan mucho la vida animal. ¿Sí? Bueno, si nosotros sabemos que los humanos, antes de ser humanos, tienen que pasar por el reino animal, que no son nuestros hermanos también,
y por lo tanto tenemos que respetarlos y cuidarlos, igual que los vegetales y los minerales, toda la vida. Esa es parte de la ley, ¿sí? Y parte del mandato, ¿sí? Esos mandatos que están para que usted no busque la conveniencia de portarse bien, sirva con amor, ame con voluntad, con buena intención, que solamente así es como usted va a crecer. Servir a los demás. No hay otra. El servicio es lo que produce la verdadera espiritualidad. Es la que nos acerca. Aquí hay una parte muy interesante, Roberto. Nuestros cuerpos, mental inferior, astral y físico, obviamente con nuestro cerebro maravilloso, que no rebuzna porque no se sabe la tonada, son cuerpos que tienen que aprender a servirle a su yo real, al ego. Y entonces cuando los cuerpos o la personalidad va siendo, vamos a llamarle, más amigo de su yo real, se hace más amigo de la deidad. No necesita ritos ni subterfugios. Lo que necesita es servir, servir, servir. Y servirle obviamente a los demás es servirle al ego. ¿Sí? No necesito estarle reza y reza a mi ego. Mi ego es mi amigo. Y yo debo ser amigo de mi ego. Entonces, por ejemplo, personas que a veces se hacen muy populares o conocidas a través de la historia por servir a los demás o hacer algo desinteresadamente en beneficio de la humanidad, son seres evolucionados que llevan más vidas reencarnadas y por lo tanto están más avanzados en ese aspecto, o ese tipo de personas, por ejemplo, no vamos lejos, el caso de Jesús, que fue un maestro, ¿no?, que llegó y transformó, y hasta la fecha seguimos hablando de él y de sus enseñanzas que dejó. Ellos, ¿qué son? ¿Son humanos? ¿Son personas muy evolucionadas? ¿Son maestros? ¿Qué son? Hablábamos de la evolución después del humano. El superhumano es un ser que va a entrar en un proceso iniciático en la sabiduría, y eso va a seguir sirviendo. Él tiene que seguir sirviendo, y entonces en los procesos iniciáticos es donde se consagra a un maestro de sabiduría como el Maestro Jesús, que fue consagrado maestro de sabiduría a los 21 años con los esenios, en un examen muy importante que le hicieron. Ahora, esos maestros de sabiduría llegan a ese nivel, a ese grado, pero no se quedan ahí. La vida tiene que regresar al absoluto, no olvidemos. Entonces siguen evolucionando. De ahí para allá todavía les falta un buen tramo. No, hombre. Sí, va. Los escalones en los que están, obviamente están más altos que nosotros. Y nosotros, para llegar al escalón donde están ellos, o sea, solamente sirviendo, llegaremos al lugar donde están ellos. Nada más que cuando lleguemos nosotros, ellos ya estarán más arriba. No olvidemos eso. Claro, ya van adelantados. Sí. Don Pancho, entonces ser buenas personas te beneficia en tener pues una vida más tranquila, servir a los demás, tratar de llevar buenos pensamientos, buenos deseos, son garantía de que en la otra vida vas a vivir mejor que en esta actual. Bueno,
por lógica que si cuando movemos la ley y tratamos bien a nuestro cuerpo físico, vamos a tener un cuerpo físico mejor. Si nuestro cuerpo astral o de los deseos y pasiones lo pulimos, lo purificamos, lo limpiamos, obviamente que tendremos un cuerpo mejor. Y así el mental inferior, ¿sí? Pero si hicimos lo contrario, el efecto, obviamente ya sabemos que tendremos un cuerpo retorcido. Débil, enfermo. No, hombre, enfermo. O sea, en este mundo, las limitaciones físicas, emocionales y mentales las labramos en nuestra vida anterior. ¿Cómo se puede hacer o qué tendría que hacer la gente que va a ver este programa que a lo mejor tiene pensamientos negativos, malos deseos? ¿Cuál sería la mejor forma de cambiar esos pensamientos? ¿Hay alguna técnica, algo que puedan estudiar, algo que puedan leer, algo que se puedan decir, alguna especie de estudio o forma que evite a lo mejor que cambien esos pensamientos, o es por naturaleza que esta persona los genera y los seguirá generando? Mira, de que hay libros e indicaciones para mejorar según nuestra vida física, emocional, mental, los hay. Hay unos buenos y otros que no son tan buenos, pero depende del ser humano que siga las instrucciones, que cumpla, que practique, que viva esas instrucciones. Esas instrucciones las puede dar nuestro propio yo, nuestro propio Dios. Y de hecho todos los días nos las da, todos los días. Lo que se podría decir nuestra conciencia, ¿no? Lo que llamamos nuestra conciencia. Esto está bien, esto está mal. Dios, adentro. Ahora, pusimos un ejemplo la vez pasada, recuerdo, y dijimos que el ser humano puede ser muy bueno y llegar al nirvana. Pero si no aprendió a servir, no sirvió en este mundo, debe regresar. La ley así lo dispone. Tiene que regresar para aprender a servir. Por lo tanto, pues yo busco el mejor libro para que me diga, pues está el Raja Yoga, el Hatha Yoga no, es nocivo. Está el Jnana Yoga, hay muchas disciplinas de yoga. Pero no se pueden recomendar, Roberto, y menos a nuestra gente popular o nuestra gente ordinaria, nuestra gente sencilla. ¿Por qué? Porque en vez de que les haga un bien, puede hacerles un mal. Por lo tanto, es tan simple, sencillo, que cuando me salta un pensamiento negativo hacia alguien, en ese momento debo de transformarlo, en ese momento. ¿Sí? Lo transformo y lo espanto, como decir, lo cambio. No, que Dios te bendiga, lo transformo, ¿verdad?, de malo en bueno, pero inmediatamente. E igual con el deseo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué hablamos de esto? Porque eso sí lo podemos transformar. Y no en el supuesto perdón verbal. Sí, ya te perdoné, pero... Sí, que ya te perdoné. No te preocupes, Roberto, yo ya te perdoné. Sí, pero tú ya moviste la ley. Yo no te puedo perdonar lo que tú infringiste con la ley. Yo no soy la ley. Por lo tanto, yo no te puedo eximir. ¿No? Aquí es donde viene precisamente la parte de la sabiduría popular, sencilla, simple. ¿Sí? Quita la piedra porque atrás vienen otros caminando, ¿no? Entonces, hay tantas maneras de servir
que nosotros a veces queremos servir a los demás dándoles de comer y no tenemos ni siquiera para comer nosotros. Quisiéramos vestir a todo el mundo y no tenemos ni para vestirnos nosotros. Queremos darles cosas materiales y no las tenemos, pero sí tenemos el poder mental. El día que lleguemos a entender qué es ese poder mental, estaremos transformando tanto nuestros deseos como nuestras acciones. Y estaremos transformando al mundo porque estaremos cambiando nosotros. Entonces, esta parte muy interesante de cómo poder ayudar a los demás, ¿sí?, es que no se deje llevar por sus malos pensamientos, aunque no lea ninguna obra. ¿Sí? Ahora, vemos con tristeza a las madres que le pegan hasta en la calle a sus hijos y los tratan con groserías. Entonces, no han estudiado precisamente qué deber tienen en este mundo como madres o como padres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos falta mucho por aprender, por conocer, para mejorar nuestra vida. Pero vuelvo a lo mismo. Si en vez de que yo le pegue a mi hijo y lo golpee, pienso que, no, Señor, si es mi hijo. ¿Sí? Por eso Dios no puede golpearnos. Dios no nos golpea. ¿Sí? Te acordarás que dije aquí que Dios siempre está con nosotros. Nosotros somos los que no estamos siempre con Dios. Bueno, por lo tanto, si entendemos que la mente, sin buscar tanto qué será el ego, qué será la mónada, qué será el espíritu, pero todo el mundo sabe que piensa, no sabe con qué piensa, pero sabe que piensa, dice que piensa. Bueno, pues que piense bien, a su manera, que desee bien, de acuerdo a su alcance. Y eso no implica tener dinero. No implica tener dinero, ni títulos, ni conocimientos más allá, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nos guiamos por la conciencia, claro, que nos dice... Pero no una conciencia del miedo, porque a veces decimos, híjole, es que me voy a ir al infierno, el diablo me va a llevar si me porto mal. No, una conciencia de que de saber que pues no puedes estarle deseando mal a la gente, ¿no? Mira, ese es un tema, dijéramos, un tanto cuanto complejo, porque no podemos quitarle los miedos a todo el mundo, ¿no es cierto? Cada uno tiene su concepto de la deidad. El que tiene miedo se aleja de la deidad, ¿sí? Porque la deidad no te infunde miedo. Infundieron miedo a la deidad los que transformaron a la deidad, los que hicieron a un Dios castigador y temeroso. Material, chino, Dios te va a castigar, te va a ir al infierno. Ya dijimos en el programa anterior que el infierno y el diablo ese, pues existe en la mentalidad de los que lo crearon. ¿Sí? Y existe porque nosotros le damos existencia, si aceptamos esa credulidad. Por lo tanto, está también en ese campo que se llama credulidad. Si creemos sin conocer, pues seguimos peor. Sí. ¿No? Claro. ¿Por qué? Porque entonces seguimos siendo una serie, o sea, se usa el término borregos, que vamos haciendo lo que dice el otro y lo que hace el otro. Entonces, ya me dijo mi comadre que esto, ya me dijo mi tía, ya me dijo. Pero
Los libros que me preguntaste que si existen, sí existen. ¿Y tú crees que esa gente que se va, que se guía por lo que los demás dicen, va a leer los libros? No. Es más fácil creer lo que otros creen. Es más fácil porque es más cómodo para cualquiera creer en lo que dijo tal o cual, aunque no sea verdad. Uh-huh. Tú le pusiste ese nombre, En búsqueda de la verdad, al programa. Bueno, nosotros estamos tratando de buscar la verdad en lo que vamos estudiando, en lo que vamos comprendiendo, aprendiendo y haciéndolo nuestro para servirle a los demás. No hay otra. ¿Sí? Y está desvirtuado, por ejemplo, el tema de la muerte, que también me gustaría abordar un programa con ese tema, porque a veces cuando la gente ya está enferma o que empieza a tener problemas de salud, tiene miedo a morirse porque piensa que pues se va a ir al infierno, porque yo creo que su conciencia le dicta que fue buena o mala persona, ¿no? En la vida. Sí, y hay gente tan inocente que tiene miedo a morirse porque no tiene para la sepultura. También. ¿En serio? Pero, precisamente... Pero si cambiáramos, perdón, que lo interrumpa, si cambiáramos el concepto de la muerte como algo malo, sino como algo positivo, que es, yo voy a pasar a lo mejor tal vez de grado hablando de la reencarnación, ¿no? Voy a avanzar en mi evolución, ¿no? Lo veríamos a lo mejor de buena forma, como... Aquí viene a colación, ¿sí? Lo que algunas gentes han buscado para dejar este mundo, porque se sienten desahuciados, se sienten muy mal, y entonces buscan la buena muerte, ¿no? Buscan que alguien les auxilie para dejar este mundo. Yo creo, Roberto, creo firmemente que para dejar este mundo, de acuerdo con la ley kármica, ¿sí?, no debo interrumpir para nada la existencia. Sí. No tengo por qué romper con eso. Bueno, ahora, que soy cobarde, que tengo miedo, pues sí, es válido. Cualquiera puede tener miedo y sentir dolores horribles, pero a veces cuando reflexionamos bien en lo que nuestros maestros de sabiduría nos enseñan y nos dicen que este mundo es el mundo de la ilusión, por eso es relativo. Uh-huh. Entonces, en este mundo de la ilusión, vivo dentro de las mentiras, me hago más grande la ilusión. Y mientras que si yo en este mundo busco las verdades, ¿para qué vine a este mundo? Y el curso que estoy tomando o las clases que estoy tomando en este mundo, tengo que terminarlas, ¿no? Sí, si no queda interrumpida tu... Ya las interrumpo las clases, ¿no? Claro. O los que se suicidan o se quieren suicidar. Por eso mucha gente se suicida y otros buscan la buena muerte, y en fin, pero porque hay un concepto equivocado en el sentido de que todos somos dueños de la vida que tenemos. Uh-huh. Ese término a mí no me parece correcto, que seamos dueños de esta vida, no. Para mí me parece más correcto que somos responsables de esta vida, ¿sí?, para que regrese a la fuente de donde procede. Uh-huh. Si me hago responsable de eso, entonces empezaré por
buscar esos libros que dices, ¿no? O a lo mejor otros libros más importantes, siempre los hay, ¿eh? O tal vez ver un programa como este. Sería muy presumido, ¿no? Muy presuncioso. Bueno, pero de algo, bueno, la finalidad, y lo platicábamos de realizar este programa, es que en algo podamos aportar Sí, a los demás, ¿no? por la intención estoy totalmente de acuerdo. O sea, si nuestros hermanos que nos escuchan quisieran aceptar la invitación, si tú los quieres traer inclusive aquí, con un auditorio, sí, Un poco pequeño, pero sí unos... caben 10, 15, sí, apretaditos. ¿Por qué? Porque estaríamos un poco más relacionados, estaríamos más unidos y estaríamos viéndonos las caras, probablemente, ¿no?, con algunos, y viéndonos las intenciones reales. La intención tuya y mía, o nuestra intención de servirles, yo no le veo límites, o sea, poner límites o poner condiciones. Claro. No. Ahora, el que tenga oídos, que escuche, ¿no? Claro. Que tenga ojos, que vea, y entonces cada uno tiene su cristal. En este mundo traidor nada es verdad ni es mentira. Todo es según a través del cristal con que se mira, pero ese cristal es la misma mente, el emocional y nuestro cerebro. Y de acuerdo a esa evolución es como está nuestro cristal. Entonces todo lo vemos borroso porque estamos borrosos por dentro. Todo lo vemos bello. Ah, caray, ahí ya habla algo mejor, ¿no? Porque quiere decir que ya empezamos a tener más belleza interior. Incluso lo más feo que pudiera estar físicamente hablando, uno le encuentra lo bello, ¿no? Cuando estás ya avanzado en esto. Porque no olvidemos que en todo está Dios, es inmanente. ¿Sí? Y nuestros términos de belleza y fealdad son muy banales. Son relativos, y son polos, son una dualidad, ya lo hemos visto, esa dualidad que es un tema muy amplio, pero amplísimo. Por eso el concepto de bien y mal, que tendremos que seguir ampliándolo, ¿verdad? El concepto de bien y mal es un concepto universal, pero que en un mundo como el nuestro creemos que es un concepto individual. Y está totalmente ligado con el tema de hoy, el karma. Totalmente, totalmente. Por eso el karma es omniabarcante. Es el que rige todo el cosmos, toda la vida, ¿no? Y es claro que tenemos que entender que el estudio del karma es muy complejo, no es nada simple. En este programa estamos tratando de abordar, dijéramos, lo más sencillo que podamos comprender para responder a esas preguntas y para que nuestro público las entienda de una manera sin mucho bluff, sin mucha rimbombancia, sin mucho ruido. ¿Sí? Aquí no estamos para presumirle a nadie. Aquí estamos precisamente para que aceptemos todo lo que nos quieran decir, bueno o malo, todo eso, ¿no? Pero si aceptan que seamos nosotros los instrumentos de servirles, con mucho gusto. Sí, vaya, bueno, aquí pues esa es la única intención, un poquito como decía usted, en este caso usted, porque yo también estoy aprendiendo bastante de estos programas, compartir lo poco o mucho que se ha estudiado para pues que la gente vaya entendiendo también y vea desde otra perspectiva, ¿no? Yo creo que es otra perspectiva de las cosas. Hablamos de una verdad que pues como dice el dicho, nadie tiene la verdad absoluta, pero precisamente estamos
tratando de buscar lo más cerca de esa verdad, ¿no? Si el hombre quiere volar hasta lo más elevado, tiene la capacidad, porque dentro de él tiene todas las cualidades para ello. Y llegar a los mundos de la sabiduría y a los seres más sabios, donde le pueden proporcionar conocimientos que no existen en el mundo existencial, para el mundo material. En el mundo material ya sabemos que existen la economía y que la ciencia de la comunicación y que esto y que aquello y que lo demás, ¿sí? Pero en la ciencia de la comunicación, que yo he sido un poco crítico o muy duro, yo aprendí que obviamente la comunicación más correcta, la mejor comunicación, es cuando hay un comunicador, o sea, alguien que va a dar el mensaje y el que va a recibir el mensaje. Y si este mensaje es positivo, es una buena y excelente comunicación. Si se va a transmitir mentiras o falsedades, es una falsa comunicación. Se convierte en ciencias de la manipulación, digo yo. Así es donde está precisamente esa parte dura de los medios de comunicación. Sí, que sirven a intereses, sobre todo económicos, y manipulan la verdad, ¿no? Hay programas de radio, yo estaba viendo una de la televisión, más que un programa, sino una organización supuestamente religiosa, que tiene programas en el canal de las estrellas y en el otro canal, y en no sé qué otro canal, y yo me puse a imaginar cuánto cobra una televisora por segundo un programa. Y un programa de 1 hora en televisión son millones de pesos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen estas organizaciones? ¿Por qué usar a un medio de comunicación y el medio de comunicación decirles por qué? Pues no le encuentro otra razón más que por lo de lucrar, tanto uno como el otro, ¿no? Claro. Entonces la explotación del ser humano en este mundo, o el mal en este mundo, o la destrucción de este mundo la hacemos nosotros. Y así haremos también la construcción y la renovación de este mundo. Bien, ha avanzado el tiempo, pero pues ya está la clave, servir a los demás. No hay otra. Para mover el karma a favor. Para mover el karma. Esta ley que no castiga ni premia, simplemente actúa. Esa no se mete con ella. Tú eres el que te metes con ella. Y los señores nada más distribuyen de acuerdo a lo que te mereces y punto. ¿Quiere tener una vida mejor? Hay que mover el karma a favor. Claro, conozca la ley, ¿sí? Pague sus impuestos. Bueno, divinos. Divinos, sí. Divinos. Don Francisco, muchísimas gracias. Como siempre, un gusto que haya estado conmigo hoy. Gracias a ti porque eso que aquí se llama, o lo que le llaman tiempo, ni se siente. No, se va volando. Sí. Por eso dicen algunos sabios que incursionar en el mundo divino, en el mundo de la sabiduría, perdemos la noción de la vida existencial. Y es cierto. El tiempo no existe. No existe. Es una creación nuestra, es una ilusión. Existen los acontecimientos. Ya que tocaste eso, vamos a concluir esa parte. Lo que el hombre le llama tiempo, que lo que va pasando y le llama tiempo, no, son los sucesos
o acontecimientos los que se van sucediendo unos con otros. A lo que ya sucedió le llamamos pasado. A lo que está sucediendo le llamamos presente. A lo que está por suceder le llamamos futuro. Bueno, pues ese pasado, presente y futuro están en el eterno presente, que hay que incursionarlo. Y en ese eterno presente, ahí está el karma y todos relacionados, todos los seres humanos, y los animales, los vegetales, los animales, los minerales y todas las formas, estamos relacionados. ¿Podríamos definir el tiempo como una creación del hombre para medir su existencia? Sus etapas de su existencia. El hombre empezó a medir, eso es bueno, y es curioso porque el hombre empezó a medir. Primero creyó que cuántas vueltas daba el sol sobre la tierra, ¿no? Se dio cuenta que estaba al revés. Luego empezó a medir, caray, ¿quién sabe cómo se mueve la tierra? Hasta que encontró que la tierra se mueve sobre su eje en 24 horas. Así lo midió. Y estableció un reloj, marca diablo, para medir el tiempo. Y ahora somos esclavos del tiempo, ya se nos acaba el tiempo. La gente dice, ay, ya no tengo tiempo, mira, ya me voy, ¿no? Sí, sí. Entonces, esa invención o ilusión es una ilusión del estado de conciencia que tenemos actualmente los seres humanos. ¿Te acuerdas que cuando Neil Armstrong y los demás fueron al espacio, a la luna, no sé a dónde fueron, que regresaron y dijeron, ay caray, no hay tiempo, allá afuera no, porque nada más es una noción terrestre. Bueno, es también otro tema de otro programa de los tiempos y los... Tú eres el dueño de los instrumentos de transmisión y yo estoy a tus órdenes. Muchísimas gracias. A disposición de todos los que quieran, el tema que quieran y podamos abordarlo. Ya dijimos que si no podemos contestar en algún momento dado, lo dejaríamos para después, para corregir, porque los conocimientos que traemos a este programa no son míos. Los conocimientos que yo traigo son de esos seres de los que hemos medio hablado, que son los que han instruido a la humanidad, y que quienes los conozcan un día se van a maravillar y van a vivir más tranquilos, aunque estén viejos. Gracias, Roberto. No, gracias, don Pancho. Gracias por todo. Gracias también a la gente que va a ver este programa, es un programa grabado, y ahí tiene la clave, servir a los demás. Bueno, pues yo me despido con el eslogan de este programa, que aquí lo puede ver abajo: no hay religión más elevada que la verdad, así es que hay que buscarla por donde quiera, libros, con maestros, con programas como este, como sea, pero hay que buscar mejorar siempre y pues llegar a las cosas que realmente son, no lo que nos cuentan o nos dicen. Bueno, soy Roberto López. Don Pancho, nuevamente gracias. Gracias a ti. Nos vemos en otro programa. Yo soy Roberto López. Hasta pronto.